Una introducción a Abraham. Por Asterix. Esa mujer se comunica con espíritus, decían nuestros amigos. La semana que viene estará aquí, de modo que podéis concertar una entrevista con ella, y preguntarle lo que queráis. Es lo último que deseo hacer, pensé, pero al mismo tiempo oí a Harry, mi marido, decir: ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos concertar una entrevista con ella? Eso ocurrió en 1984, y en los 4 años que llevábamos casados, Harry y yo jamás habíamos discutido ni habíamos cruzado una palabra hallada. Éramos 2 jóvenes alegres, que vivíamos felices, y éramos compatibles en prácticamente todos los temas que se planteaban. Lo único que me molestaba era que Harry divirtiera a sus amigos con sus anécdotas de 20 años atrás, relatándoles sus experiencias con la tabla o ouija. Cuando nos encontrábamos en un restaurante u otro lugar público, y yo presentía que Harry iba a relatar una de sus anécdotas, me disculpaba educadamente, a veces no tan educadamente, y me refugiaba en el lavabo de mujeres. Me sentaba en la barra del local o daba un paseo hasta donde habíamos aparcado el coche, donde permanecía hasta que había pasado el suficiente tiempo para que Harry hubiera concluido su relato. Por fortuna, al cabo de un tiempo Harry dejó de contar esas anécdotas cuando yo estaba presente. Yo no era lo que se dice una chica religiosa, pero había asistido a suficientes clases de catequesis para desarrollar un profundo temor al mal y al diablo. Bien pensado, no estoy segura de que nuestros profesores de catequesis dedicaran buena parte de las clases a enseñarnos a temer al diablo, o si era algo que yo tenía arraigado en la mente. En cualquier caso, eso es lo que recuerdo a grandes rasgos de esa época. De modo que tal como me habían enseñado que hiciera, procuraba evitar todo lo que pudiera estar relacionado con el diablo. En cierta ocasión, de joven, estaba sentada en un cine al aire libre cuando al mirar por la ventanilla trasera del coche hacia otra pantalla, contemplé una escena horripilante del Exorcista, una película que había evitado, y lo que vi, sin oír el sonido, me impresionó hasta el extremo de que tuve pesadillas durante varias semanas. Se llama Sheila, explicó nuestro amigo a Harry. Concertaré una entrevista con ella, y os comunicaré cuando pueda recibiros. Harry se pasó los días siguientes, tomando nota de las preguntas que deseaba hacer a Sheila. Me dijo que había varias que deseaba plantearle a alguien desde que era niño. Por mi parte, en lugar de hacer una lista de preguntas, traté de hacerme a la idea de que íbamos a visitar a esa mujer. Cuando aparcamos frente a una bonita casa situada en el centro de Phoenix, Arizona, recuerdo que pensé: ¿pero qué diantres hago aquí? Nos encaminamos hacia la puerta principal, y nos abrió una mujer de aspecto afable, que nos hizo pasar a una elegante sala de estar para esperar a que nos recibiera Sheila. Era una casa espaciosa, amueblada con sencillez, pero elegante, en la que reinaba una insólita quietud. Recuerdo que sentí una profunda sensación de respeto, como si estuviera en una iglesia. En esta se abrió una puerta de gran tamaño, y aparecieron 2 atractivas mujeres vestidas con blusas de algodón y faldas de vivos colores. Por lo visto, Harry y yo éramos las primeras visitas después de comer. Ambas mujeres presentaban un aspecto alegre y distendido, lo cual hizo que me relajara un poco. Quizá no resultara una experiencia tan rara como me temía. Nuestras anfitrionas nos invitaron a pasar a un hermoso dormitorio en el que había 3 sillas situadas al pie de la cama. Sheila se sentó en el borde de la cama y su ayudante en una de las sillas, junto a una mesa sobre la que había una grabadora. Después de que Harry y yo ocupáramos las otras 2 sillas, me preparé para la experiencia que me aguardaba. La ayudante nos explicó que Sheila se relajaría y liberaría su conciencia, y que entonces Theo, una entidad no física, se dirigiría a nosotros. Cuando eso ocurriera, podíamos hablar sobre cualquier tema que deseáramos. Sheila se tendió en el borde de la cama, a escasa distancia de donde Harry y yo estábamos sentados, y comenzó a respirar profundamente. Al cabo de unos minutos, una voz que tenía un tono extraño dijo: «Esto es el comienzo, ¿no es así? ¿Tenéis algunas preguntas que formular?» Miré a Harry confiando en que estuviera dispuesto a empezar, porque yo sabía que no estaba preparada para hablar con quien quiera que se había dirigido a nosotros. Harry se inclinó hacia adelante, deseoso por formular su primera pregunta. Cuando las primeras palabras de Theo brotaron lentamente de labios de Sheila, sentí que me relajaba.
y aunque sabía que oíamos la voz de ella, también sabía que el origen de esas maravillosas respuestas era algo muy distinto de Seila. Harry explicó que, desde que era un niño de 5 años, deseaba plantear a alguien estas preguntas, y las formuló tan rápidamente como pudo. Los 30 minutos de nuestra entrevista pasaron muy deprisa, pero durante ese tiempo, sin que yo pronunciara una palabra, mi temor ante la extraña experiencia remitió y disfruté una sensación de bienestar muy superior a todo cuanto había experimentado antes. Cuando nos montamos de nuevo en el coche, le dije a Harry: me gustaría volver mañana. Quiero preguntarle algunas cosas. Harry se mostró encantado de concertar otra entrevista con Seila, pues deseaba también formularle más preguntas. Al día siguiente, a la mitad de la entrevista, Harry me cedió a regañadientes el tiempo que nos restaba. ¿Cómo podemos alcanzar más eficazmente nuestros objetivos?, pregunté a Theo. La respuesta no se hizo esperar. Meditación y afirmaciones. La idea de meditar no me atraía en absoluto, y que supiera, no conocía a nadie que la practicara. De hecho, la mera palabra me hacía pensar en personas postradas sobre un lecho de clavos, caminando sobre carbones encendidos, pasando años apoyadas sobre un pie o mendigando donaciones en el aeropuerto. ¿A qué se refiere con lo de meditación? La respuesta fue breve, y las palabras me tranquilizaron. Sentaos en una habitación tranquila. Poneos ropa cómoda, y concentraos en vuestra respiración. A medida que vuestra mente se relaje, al cabo de unos minutos, liberad vuestros pensamientos, y concentraos en vuestra respiración. Conviene que lo hagáis juntos. Así será más poderosa. ¿Puede proponernos una afirmación que nos sea útil?, preguntamos. Yo, pronunciad vuestros nombres, veo y atraigo hacia mí, a por medio del amor divino, a los seres que buscan la iluminación a través de mi proceso. El hecho de compartir esta experiencia nos elevará a los dos. Las palabras que brotaban de Seila Theo penetraban hasta lo más profundo de mi ser. Me invadió una sensación de amor que fluyó a través de mí con una fuerza inaudita. Mi temor se desvaneció por completo. Tanto Harry como yo experimentamos una sensación maravillosa. ¿Podemos traer a nuestra hija, Traki, para que la conozca?, pregunté. Si ella lo desea, pero no es necesario, pues vosotros, Harry y Esther, constituís unos cauces. ¿Esa frase no tenía el menor sentido para mí? Me parecía increíble haber cumplido los 30 años, y no conocer aquel detalle, suponiendo que fuera cierto. La grabadora se detuvo, y Harry y yo sentimos una leve decepción al percatarnos de que nuestra extraordinaria experiencia había concluido. La ayudante de Seila nos preguntó si deseábamos formular una última pregunta. ¿Queréis conocer el nombre de vuestro guía espiritual?, preguntó. Yo jamás habría preguntado eso, pues no había oído nunca el término guía espiritual, pero me pareció una buena pregunta. Me gustaba la idea de tener un ángel guardián. De modo que respondí: sí, puede decirnos el nombre de mi guía espiritual. Según nos informan, te lo facilitarán dentro de poco, contestó Theo. Tendrás una experiencia clariauditiva, y entonces lo sabrás. ¿Qué es una experiencia clariauditiva?, me pregunté, pero antes de que pudiera formular mi pregunta, Theo dijo con tono concluyente: el amor de Dios penetra en vosotros. Acto seguido Seila abrió los ojos, y se incorporó. Nuestra asombrosa conversación con Theo había terminado. Cuando Harry y yo abandonamos la casa, nos dirigimos en coche hasta un lugar con preciosas vistas ubicado en la ladera de una de las montañas de Phoenix. Nos apoyamos en el coche, y contemplamos la puesta de sol en el horizonte. No teníamos remota idea de la transformación que se había operado ese día en nosotros. Solo sabíamos que nos sentíamos maravillosamente. Ya en casa, tomé 2 nuevas y poderosas decisiones. Iba a meditar, aunque no sabía muy bien lo que significaba esa palabra, e iba a averiguar el nombre de mi guía espiritual. Así pues, Harry y yo nos pusimos nuestras batas, corrimos las cortinas de la sala de estar, nos sentamos en unas cómodas butacas orejeras, y colocamos una banqueta entre él y yo. Theo nos había recomendado que practicáramos juntos la meditación, pero nos parecía extraño, y la banqueta contribuía a paliar esa sensación. Recordé las instrucciones de Theo. Sentaos en una habitación tranquila, poneos ropa cómoda, y concentraos en vuestra respiración.
Pusimos el despertador para que sonara al cabo de 15 minutos. Cerré los ojos y empecé a concentrarme en mi respiración. Pregunté mentalmente: ¿quién es mi guía espiritual? Tras lo cual conté las veces que inspiraba y exhalaba aire. De inmediato, mi cuerpo se quedó como dormido. No podía distinguir mi nariz de los dedos de mis pies. Era una sensación extraña, pero cómoda, que me complació. Parecía que mi cuerpo girara lentamente, aunque sabía que estaba sentada en una butaca. Entonces sonó el despertador, sobresaltándonos. Hagámoslo otra vez, dije. Volví a cerrar los ojos, conté las veces que inspiraba y exhalaba y sentí que mi cuerpo se quedaba dormido. Cuando el despertador sonó de nuevo dije: repitámoslo. De modo que pusimos el despertador para que sonara al cabo de otros 15 minutos, y volví a sentir que un entumecimiento invadía mi cuerpo. Pero esta vez noté que algo, o alguien, respiraba a través de mi cuerpo. Desde mi punto de vista, parecía como si un amor arrebatado fluyera desde lo más profundo de mi ser hacia afuera. Era una sensación gloriosa. Jerry me oyó gemir suavemente y más tarde comentó que parecía como si estuviera en éxtasis. Cuando sonó el despertador y salí de mi meditación, los dientes me castañeteaban de una forma inaudita. La palabra zumbaban se ajusta más a la experiencia. Los dientes me zumbaron durante casi una hora mientras yo trataba de relajarme y recobrar mi estado normal de conciencia. En esos momentos no comprendí lo que había sucedido, pero sabía que había experimentado mi primer contacto con Abraham. Aunque no sabía qué había ocurrido, sabía que, fuera lo que fuese, era una experiencia magnífica. Y deseé que se repitiera. Jerry y yo decidimos meditar todos los días durante 15 minutos. Creo que durante los siguientes 9 meses, no dejamos de hacerlo un solo día. Cada vez sentí un entumecimiento en mi cuerpo, o una sensación de separación del mismo, pero durante nuestras meditaciones, no ocurrió ninguna cosa extraordinaria. Poco antes del Día de Acción de Gracias de 1985, no obstante, mientras meditaba, mi cabeza empezó a moverse ligeramente de un lado a otro. Durante los días siguientes, noté que mientras meditaba mi cabeza describía un movimiento suave y fluido. Era una sensación maravillosa, como si volara. El tercer día que se produjo ese curioso fenómeno, durante mi meditación, me percaté de que mi cabeza no se movía de forma aleatoria, sino que parecía como si mi nariz trazara unas letras en el aire. SNOF. Jerry. Grité. Estoy dibujando unas letras con la nariz. Y al pronunciar esas palabras experimenté de nuevo una sensación de éxtasis. Sentí que se me ponía la piel de gallina cuando esa energía no física me recorrió todo el cuerpo. Jerry se apresuró a sacar su bloc de notas y a escribir las letras mientras mi nariz las trazaba en el aire. Soy Abraham, tu guía espiritual. Posteriormente Abraham nos explicó que ellos son muchos. Se refieren a sí mismos en plural porque forman una conciencia colectiva. Nos explicaron que, al principio, las palabras Soy Abraham fueron pronunciadas solo a través de mí, porque yo imaginaba a mi guía espiritual en singular, pero que son muchos, y se expresan con una sola voz, por así decir, o un consenso de pensamiento. Según Abraham, Abraham no es una conciencia singular como creéis que sois vosotros, que moráis en cuerpos singulares. Abraham es una conciencia colectiva. Existe un flujo de conciencia no física, y cuando uno de vosotros formula una pregunta, hay infinidad de puntos de conciencia que circulan a través de lo que consideráis que es una sola perspectiva, porque, en este caso, hay un ser humano, Esther, que lo interpreta o articula, y por eso creéis que es singular. Lo cierto es que somos multidimensionales, multifacéticos, y formamos una multiconciencia. Abraham nos ha explicado que no murmuran palabras en mis oídos, que yo luego repito para otros, sino que me ofrecen unos bloques de pensamiento, como unas señales de radio, que recibo a nivel inconsciente. Luego traduzco esos bloques de pensamiento en palabras físicas equivalentes. Yo oigo las palabras a medida que las pronuncian a través de mí, pero durante el proceso de traducción no soy consciente de las palabras que brotan de mis labios, ni recuerdo las que ya he pronunciado. Abraham me explicó que hacía mucho tiempo que me ofrecían esos bloques de pensamiento, pero como yo trataba de seguir las instrucciones de